Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos con el gusto de siempre, con el profesionalismo de siempre, la seriedad y sobriedad de cada episodio. Muy contentos, muy felices por volver a estar con todos ustedes, que nos vean, que nos escuchen. Y pues saludo a mis amigos y compañeros. Carla. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Un gustazo otra vez estar con ustedes y acompañado aquí de estas 2 mujeres. Listo para empezar. Listos para empezar. Hoy ya hace menos calorcito que otros días que habíamos sentido un poquito la prueba de lo que va a ser el infierno, pero ya estamos más frescos y por eso yo hoy vengo como disfrazada de adventista, de predicadora y me siento bastante celestial y bastante en paz. Así que este programa va a estar bastante tranquilo. Bastante serio. Serio, pero bueno, antes de empezar tenemos esta sección de quién debe de ir a fucking terapia. ¿Quién, Carla? Bueno, pues seguramente se habrán enterado del chismazo del presidente de Francia, Macron, y que su esposa se lo voltea en un acto, se lo voltea en la cachetada / no cachetada, o sea, le voltea la cara, un empujoncito, bajando de un avión, y luego él tiene que fingir que todo está bien, y luego al final dijo que eran cuestión de juegos, ¿no? Sí, hasta le da el brazo como para bajar y ella no se lo acepta. No, ella viene molesta. Vienen bien juguetones. Esperemos que no jueguen así. Y no, bueno, el día de hoy voy a mandar a terapia a todas aquellas personas que cuando están muy enojados con sus parejas pierden pierden el control de su acción, de su estar, de su ser y pues lo actúan, ¿no? Lo que no se habla se actúa, hay que aprender a hablar. Si no sabes hablar tu enojo de una manera constructiva, ve a terapia, por un lado. Y por otro lado, si tu pareja te hace ese tipo de cosas y tu pareja tiende a perder el control de sí mismo, de sí misma y termina en estas, les llamamos acting, o sea, en estas conductas violentas, pues también ve a terapia. No es lo más sano y esto puede cambiarse. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona con esta cuestión de no poder controlar las emociones, ¿no? Y un tema que, fíjate que yo pensaba cuando estaba estudiando, que es lo que se confunde con lo que coloquialmente la gente dice, tienes trastorno, andas bien bipolar. Sí. Sí. O sea, creo que aquí van a encontrar algunas de esas conductas impulsivas, sin ponerle este raciocinio, que coloquialmente se ve como lo otro, como eres bipolar. Entonces, pues vamos a empezar. Pero que se ve mal, porque no es, ya explicamos que no es bipolaridad. No es bipolaridad. Entonces, creo que este tema tienen que poner especial atención porque existe y estoy segura que está más cerca de lo que pensamos. Entonces, a darle. Vámonos. El tema de hoy es Viviendo en la línea, entendiendo el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por la presencia de inestabilidad emocional, impulsividad, relaciones interpersonales intensas y conflictivas, así como una identidad frágil y difusa. Quienes lo padecen suelen experimentar un miedo intenso al abandono, cambios abruptos en el estado de ánimo y sentimientos crónicos de vacío. Se trata de un funcionamiento complejo que desafía tanto al paciente como al encuadre terapéutico y que requiere una comprensión clínica cuidadosa y empática. El tema de hoy es trastorno límite de la personalidad. Híjole, un tema súper complejo, súper vasto y súper complicado de entender y también pues de vivir, ¿no? O sea, los pacientes que pueden tener este tipo de trastornos es algo, considero que son pacientes que sufren mucho. Sí, mucho. Vamos a empezar a hablar entonces a partir de este episodio de trastornos de la personalidad. Pero para eso queremos iniciar con una especie como de introducción. Uh-huh. En esta introducción pues tenemos que explicar primero qué es un trastorno y qué es la personalidad, ¿no? Porque ya irnos directo a un trastorno de personalidad sin haber explicado lo previo se vuelve un poquito más complejo. Entonces vamos a explicar un poquito qué es la personalidad. La personalidad viene de la palabra persona. Persona significa o tiene su origen en la lengua griega que significa máscara. Eso quiere decir que es algo añadido, o sea, es algo que no es propio de uno y que es algo asumido. Entonces, se empezaba a querer en el teatro antiguo que las máscaras, se utilizaban, en el teatro antiguo máscaras que
tenían ciertas emociones. Estas emociones lo que hacían eran emociones fijas. Obviamente en ese tiempo, digo, ahora ya un poquito más, pero en ese tiempo las máscaras no tenían ningún tipo de movilidad, ¿no? Y es por eso que relacionan la palabra personalidad a esta palabra máscara, porque consideraban anteriormente que la personalidad era algo inmodificable y que no se podía cambiar. Algo que posteriormente ya fue eliminado, ¿no? Se ha ido como cambiando este pensamiento. Pero bueno, ¿qué es la personalidad? Es una organización dinámica entre lo que son los sistemas de conducta y de pensamiento del individuo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es algo de naturaleza cambiante que tiene diferentes características. Por ejemplo, es algo interno, o sea, es algo que no se ve. O sea, si podemos estar todos sentados en una sala, parecemos iguales, pero cada quien tenemos diferentes rasgos de personalidad. No es como el aura. No es como el aura, ese sí se ve. Claro, ese sí se ve. Y se siente. Hay gente que se dedica a leer el aura también. Que te sacan foto del aura, te dan tu fotito y te la interpretan a partir de ahí. ¿Sí? Bueno, don't get me started, porque acuérdate que yo sí, le ando moviendo por ahí. Sí. Ya luego hablaremos de lecturas de aura, de café y de... Y de astrología. Y del ano, también leen el ano. ¿Qué? Hay gente que lee las arrugas del ano. No, ya, yo les dije que hoy vengo celestial, yo no voy a leer esas cosas oscuras. Pero bueno, ya leeremos luego. Bueno, entonces las características de la personalidad es eso, es algo interno, o sea, no se ve. No se ve, bueno, en ciertas situaciones puede verse un poquito, ¿no? O sea, pacientes como esquizotípicos, por ejemplo, se ven, que son como muy extravagantes, a lo mejor dices, bueno, él tal vez pudiera O los histriónicos también. O los histriónicos. Pero bueno, es algo que no es exclusivamente mental, ni es exclusivamente neurológico y que comparte tanto sistemas mentales como motores y es un todo, ¿no? Y otra cosa, que son característicos de cada individuo. O sea, cada quien tenemos diferentes rasgos de personalidad. Esto va a influir en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio ambiente y también cómo el medio ambiente se relaciona con nosotros o cómo nos afecta. ¿Cómo y cuándo se construye esta personalidad? En la génesis de toda personalidad existen varios factores, entre ellos el genético y el ambiental. En el genético es esta parte de la herencia que va a proporcionar una dotación genética para las cuales nos va a ayudar a ver cómo aceptamos el mundo y responder ante él. Y en la parte del ambiente, pues va a ser estas pautas que van a dar significado a cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones, que vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra infancia y adolescencia, que es cuando empezamos a tener un poquito más de plasticidad y que vamos cambiando, y es por eso que es súper importante que un niño tenga una buena crianza, ¿no? Sí. Que además también geográficamente, el lugar en el que naces va a determinar tu personalidad por toda esta cuestión de pensamientos que van a ser aceptables, ideas que van a ser para ti, parámetros para continuar tu vida. O sea, no es lo mismo que yo ahorita fuera musulmana a que sea esta adventista que soy hoy. Claro, que es algo cultural, ¿no? Claro. Entonces el individuo no nace con una personalidad específica, sino que nace con cierta dotación de conductas o de temperamento que llamamos en este momento, y en el desarrollo posterior vamos a ir viendo cómo las condiciones ambientales van modificando este temperamento. Entonces el temperamento se refiere a la parte de la personalidad que es heredada, por lo cual no es modificable y no la podemos cambiar. Pero el carácter es la otra parte de la personalidad que sí podemos modificar. Es lo que vamos aprendiendo con el paso del tiempo, es lo que vamos aceptando a lo largo de nuestro contexto social. Por supuesto, tiene que ver mucho también en esto la inteligencia, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tener rasgos de personalidad con una inteligencia a lo mejor limitada que los mismos rasgos de personalidad con una inteligencia a lo mejor superior. Claro. Porque esto, además del contexto social en el que estás, ayudará también a que tu conducta pues se modifique, ¿no? En cuanto a cuándo se da esta construcción de la personalidad, pues bueno, se considera que mientras más pequeños somos, entonces tenemos mayor plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos o lo que sentimos o cómo vemos el mundo puede ser modificable, ¿no? Al paso de los primeros años. Hemos platicado mucho nosotros en relación a ciertos videos y comentarios que hemos visto en redes de diagnósticos de niños y adolescentes con trastornos de personalidad. Y ahí es donde entramos en este fighting business. Exacto. Y el por qué iniciamos este podcast, ¿no? O sea, para en realidad dar información cierta, porque en realidad un niño o un adolescente no puede tener un trastorno de personalidad porque su personalidad todavía no está totalmente conformada, ¿no? Entonces,
definitivamente los acontecimientos de vida van a generar cambios en esta parte como ambiental que hemos hablado. No es lo mismo tener una experiencia de cuidado a una experiencia de abuso, una experiencia de tener una buena crianza a una experiencia de abandono, una experiencia, por ejemplo, de tiempo de calidad o tiempo de ausencia, ¿no? Entonces, obviamente todo eso va a ir determinando quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Es importante señalar entonces que este proceso no es fijo y no cuenta tampoco con una edad característica de decir, bueno, estamos formando la personalidad de los 12 a los 15. No, o sea, toda la infancia y la adolescencia tiene ese peso, ¿no? Entonces, se va a entender que entre los 18 y los 20 años más o menos, ya vamos a empezar a tener una personalidad que se va a mantener lo más estable a lo largo del tiempo, ¿no? Y de aquí surgen algunas dudas. Por ejemplo, entonces, si yo tengo cierta personalidad o ciertos rasgos o tendencias que demuestran cierta dificultad para relacionarme con los demás o son poco efectivas en la relación interpersonal, entonces ya me jodí, porque así soy y tengo esas fallas y a lo largo del tiempo seré así. No, claro que no. ¿Qué piensan ustedes de esto? No, pues si no, no tendría sentido nuestro trabajo. Claro. O sea, Claro, claro. no te jodiste, porque la vida emocional es cambiante y la personalidad, hay algunas cosas que no son modificables, pero otras sí, Claro. ¿no? Como esto de tomar decisiones, como esto de aprender cosas. Ahorita hablabas de la neuroplasticidad, ¿sí? Y creo que tiene mucha lógica con que los niños lo que van entendiendo del mundo lo van conociendo. O sea, un niño de 3 años se maravilla si ve un elefante. Claro. Sí, nosotros probablemente no tanto, porque tenemos muchísimo más camino recorrido y eso hace que nos volvamos como más estructurados. Entonces, creo que conforme vamos creciendo, sí hay posibilidad de modificar cosas, aunque sí se hace más complejo. Bueno, también la realidad es que sí hay cientos de estudios que sí dicen y predicen que una persona que ha vivido abuso, negligencia, abandono, violencia, sí está predispuesto definitivamente sí o sí, ya sea a tener un trastorno de personalidad o cualquier otro trastorno psiquiátrico del que ya hemos hablado y de los que no hemos hablado. O Claro. sea, Entonces, viéndolo de una manera como metafórica, somos un edificio que no está terminado, pero está en construcción. Entonces, nuestro edificio está hecho de estas personas. Rodrigo siempre se saca sus cosas muy, así como muy poéticas. Debiste de haber sido poeta. Ajá. Y en el aire las compongo. No, entonces, somos un edificio que está hecho con nuestra personalidad. Hemos conseguido entonces saber cómo protegernos, cómo sobrevivir, cómo lidiar con ciertas situaciones. Entonces, este edificio no está terminado. Podemos hacer cambios, podemos hacer modificaciones o reformas a ese edificio que pueden ser pequeñas o grandes reformas. Sí va a mantener probablemente su estructura arquitectónica similar, pero los cambios se pueden seguir haciendo, ¿no? Que al final, para eso sirve la personalidad, para irte, o para eso ayuda, para irte adaptando a las diferentes necesidades en los diferentes momentos de desarrollo que tiene un ser humano, ¿no? Claro, y entonces parece lógico pensar que nuestra personalidad es lo suficientemente robusta para no cambiar de un año para otro, pero lo suficientemente flexible para modificarse con las diferentes vivencias que hemos llevado en la vida, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran hablar de No, personalidad? todavía estoy haciendo la asociación entre un edificio como en Obra Negra y lo demás. O sea que en La obra negra es la infancia. la infancia, Claro. eso estaba pensando, o sea, tus cimientos, las varillas y todo esto sería la infancia, ¿no? Imagínate qué cabrón alguien que de verdad no tuvo este sostén y esta posibilidad de estar en un ambiente seguro, pues ya todo lo demás es muy difícil que se construya con certezas, pues que se construya bien, ¿no? O que te hicieron desde pequeño con un mal material. ¿No? Estoy viendo mi arquitecto. Esas rodillas, ¿de quién fue en culpa? Y bueno, entonces entramos a qué son los trastornos de la personalidad. Los trastornos de personalidad, para empezar, hay que definir o hay que saber diferenciar qué es un rasgo a qué es un trastorno, ¿no? O sea, tener ciertos rasgos de personalidad no hace que tengamos trastornos de personalidad. Rasgos de la personalidad tenemos todos de las diferentes personalidades. Es más, lo normal se considera que tengamos rasgos de diferentes personalidades que nos va a ir ayudando también a tener como esta interacción con el mundo exterior y el mundo también con nosotros, ¿no? Pero cuando estos rasgos se vuelven inflexibles y se vuelven desadaptativos y además generan una alteración en la funcionalidad y un sufrimiento a la persona, se empieza a considerar que pudiera tener un trastorno. Ojo, para
para hacer un diagnóstico de un trastorno de personalidad no es una consulta, no es sentarte y conocer a la persona 30 minutos o 1 hora. O sea, en realidad los diagnósticos de personalidad se vuelven bien complicados porque requieres en realidad un tiempo considerable para hacer un diagnóstico de este tipo. Por eso también llama la atención que en redes todo que en el TikTok mundo... todo el mundo tiene un trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Claro. Ojo, no. O un trastorno límite también se ve mucho en redes. Entonces consideramos que estos trastornos son generalizados, poco flexibles y estables durante el tiempo. O sea, no es como que reaccionaste a una situación de una forma, sino que ese patrón es un patrón constante y que estás reaccionando similar hacia ese tipo de cosas. Y en diferentes áreas de tu vida, Y en además. diferentes O áreas sea, de tu vida. en las relaciones, en el trabajo, en la casa, con tus familiares, etc. O lo biológico también. También. Entonces, y te afecta en todas esas cosas. No es que únicamente en el trabajo te está yendo mal y te estás portando a lo mejor muy irritable, porque a lo mejor ahí es o un burnout o una depresión, y en realidad al trastorno de personalidad pues sí le afecta en los diferentes aspectos, ¿no? Y perdón, y además también como entender que no es nada más, tú dijiste el burnout, a diferencia, por ejemplo, el burnout, pues en cuanto tú descanses y en cuanto tú hagas toda esta cuestión como del ciclo del estrés, pues se te quita. En un trastorno de personalidad, estos rasgos no se quitan y van a ser permanentes a lo largo de toda tu vida. Ya desde tu infancia y tu adolescencia se venían perfilando, ya se empezaban a ver, pero en realidad no se van a modificar de gran manera, en el sentido de que se repite siempre, como consistentemente, en todas las áreas de tu vida. Y menos si no llevas un tratamiento Claro, psicoterapéutico, ¿no? claro. Existen diferentes tipos de trastornos de personalidad. Perdón. Está emocionado, Estoy Rodrigo, emocionado. discúlpelo. Perdón, No, es por que las son- lecturas es que son de muchos. todo tipo y sí. Son muchos trastornos. Sí Me son. siento como abrumado. Existen muchos tipos de trastornos de personalidad que se clasifican en diferentes grupos, dependiendo de las características. Por ejemplo, existen los del grupo A, que son personalidades como más tirándole a la parte psicótica, donde existen más sospechosismo o falta de interés por la gente, que aquí entran personalidades como la paranoide, la esquizoide, la esquizotípica. Entra el grupo B, que son como estas personas como más dramáticas, más emocionales, más impredecibles. Ay, Y tenemos, Mande. tenemos al trastorno límite de la personalidad, al histriónico, al antisocial, al narcisista. Y bueno, y entran después el grupo C, que son los ansiosos, ¿no? O sea, que tienen comportamientos como más ansiosos y esa ansiedad los hace hacer de manera desadaptativa, como el evitativo, el obsesivo compulsivo o el dependiente. Se cree que los trastornos de personalidad entonces son una combinación tanto de la genética como del entorno, ¿no? Como ya se dijo. Y las complicaciones que van a generar, pues también se dijeron, van a ser afectaciones a lo largo de la vida en todas las áreas que hemos platicado. Comienzan a hacerse evidentes, sí, probablemente desde la infancia, con algunos puntos, pero no se puede diagnosticar. Exacto. Y el diagnóstico se puede hacer ya más en la adultez temprana, ¿no? Alrededor del 9% de la población general tiene un trastorno de personalidad. 9%. Y se dice que la mitad de los pacientes psiquiátricos que están internados tienen trastornos de personalidad. Entonces, es importante hablar de la heredabilidad. Hasta 50% es el grado de heredabilidad de un trastorno de personalidad. O sea, si tú tienes un trastorno de personalidad, es probable que tu papá, tu mamá tengan un trastorno de personalidad. Y eso también tira un poquito esta creencia de decir pues que alguien con un trastorno de personalidad tiene un defecto de carácter, porque en realidad hay una parte biológica muy importante. Y pues bueno, esto nos trae entonces ahora al tema de hoy, ¿no? Lo que es el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de la personalidad para mí es uno de los trastornos que más se ven en consulta. Dijiste hace rato que se divide dentro de nuestra Biblia, el DSM-5, en 3 grandes clústeres los trastornos de personalidad. Yo les llamo, en mis palabras, los raritos, los dramáticos y los ansiosos, ¿no? Sí. Los escandalosos dramáticos, que es donde pertenece el limítrofe, comparten luego rasgos muy parecidos con los narcisos, con los antisociales también. Pero bueno, en consulta vemos
yo les digo a mis alumnos, para aventar para arriba, trastorno límite de la personalidad. Yo no sé qué ha pasado en la cultura actual o en la sociedad actual, y yo no sé si antes no se conocía tanto, pero la neta es que está mucho más cerca de lo que creemos. O sea, yo les apuesto que ahorita que empiece a describir, tú vas a pensar rapidísimo en alguien. Decir, ay, jole, este es, esta o este soy, ¿no? Y está bien, qué bueno, si te suena y te resuena, acércate a los profesionales de la salud mental. Y que, ojo, pueden ser rasgos, ¿no? O sea, claro. Y rasgos podemos tener muchos. De hecho, como dijo Rodrigo, rasgos tenemos todos. O sea, no de los límites, sino en general de personalidad de todos estos que acabamos de mencionar, todos vamos a tener ciertos rasgos que van a configurar toda nuestra personalidad completa. Pero bueno, si yo pudiera describir en una sola palabra el trastorno límite, es la inestabilidad. Y la inestabilidad en todas las áreas de la vida. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en sus relaciones interpersonales, en la autoimagen, en la afectividad y también con una marcada impulsividad. Vamos a ver, al ratito voy a hablar de los criterios diagnósticos, pero en general, ¿qué tipo de síntomas tiene una persona que es muy, muy inestable? Bueno, van a tener broncas interpersonales graves de oscilar en estas partes de súper idealizar y de valorar a la persona. Entonces, voy a empezar estando con alguien que no marches, es el amor de mi vida, wow, es lo mejor que he conocido, esta parte de idealizar. Y luego algo sucede en la realidad o en lo interpretativo, que esa persona va a caer al suelo y entonces ahora se va a convertir en el peor del universo, y eso genera que no puedas tener una visión estable a lo largo de la relación. Son estas personas entonces que tienen unas broncas terribles, que se dicen cosas, porque además son muy impulsivos, que se dicen cosas súper graves, súper violentas y que constantemente están en pleito. O sea, una persona que es un trastorno límite de la personalidad no va a poder tener nunca una estabilidad en sus relaciones interpersonales, ¿no? Otra característica bien marcada es que tienen muchísimo miedo al abandono. Muchísimo miedo al abandono y van a tender a tratar de evitarlo a toda costa. Una vez me tocó presenciar a una persona que habían terminado, y entonces empezó, o sea, una pareja que había terminado, y empezó uno a pegarse en la cabeza, de ándale, ya me vas a dejar, pues ya lárgate. Pero se estaban dando santos madrazos, ¿no? Entonces, a ver, no es una manipulación en el entendido de que quiero manipularte porque soy malo y porque te quiero tener aquí. Es más bien, el grado de ansiedad que me genera sentir tu abandono me hace buscar cualquier forma, incluso la muerte mía o tuya, para no vivirlo. O sea, es altísimo el nivel de ansiedad el que se dispara si yo creo que el abandono puede ser real o imaginario. O sea, y del poco control, ¿no? O sea, porque lo más común es que cuando alguien tiene rasgos de una personalidad de cierto grupo, tenga rasgos de otras personalidades del mismo grupo. Es muy frecuente. Pero aquí la diferencia, por ejemplo, entre un antisocial y un paciente limítrofe o con trastorno límite es que al paciente con trastorno límite sí le da culpa el haber reaccionado de esa manera, ¿no? Y al antisocial probablemente sí, no. el antisocial jamás. Luego ya hablaremos. está más del otro lado el antisocial. Sí. Pues sí, no le da culpa. Pero bueno, a justamente es lo que sigue, ¿no? De estas versiones oscilatorias de su autoimagen. O sea, en ese momento se siente tan mal, tan ansioso que hace lo que sea. O si te vas, me mato, por ejemplo. O sea, muchas amenazas de este tipo. Puede incluso llegar a hacerse daño en este intento de no ser abandonado o no sentirse abandonado, ¿no? Y eso genera muchísima problemática. Ya Basti nos platicará de la familia, pero usted imagínese, o sea, imagínese cómo se siente este sujeto que prefiere la muerte, literalmente, no metafórica. O sea, en ese momento pues toda su corteza prefrontal está como hijacked, está secuestrada, y entonces está la amígdala diciendo, te vas a morir, ¿no? Y tiene que actuar consecuente con eso. También va a estar con mucha dificultad para controlar todos sus impulsos.
En todos sentidos. Vamos a ver mucho consumo de sustancias, por ejemplo, de todo tipo. Una sexualidad como muy irresponsable en el sentido de, pues, pueden tener encuentros casuales sin protección, pueden ser, incluso ni siquiera tener como definido si les gusta, por ejemplo, si son homosexuales o bisexuales. Entonces puede ser que con quien sea, como sea, en donde sea y para como sea, ¿no? Entonces están completamente inestables en ese sentido. ¿En qué otras cosas pueden? Recuerdo una paciente, por ejemplo, alguna vez me platicó que acababa de terminar con un chico y entonces ella estaba muy molesta y entonces el chico tenía un carro deportivo y que con una navaja va y alrededor de todo el carro... Yo creo la prima de una mía que también hizo básicamente lo mismo, ¿no? Sí, yo también tengo un par así. Entonces, pero, espero no sea el mismo coche porque está bien rayado. Que no sea el chavo, mismo chavo, imagínate. Oye, pero imagínate, o sea, la sensación de angustia es tanta que yo prefiero que tu perro cochino sientas tantito de lo que yo estoy sintiendo. Y eso me hace tener un nulo contacto con mi posibilidad como de postergar mis impulsos, que justo hablábamos la vez pasada de inteligencia emocional, ¿no? O sea, cero inteligencia emocional con estos pacientes, ¿no? Va a haber mucho cambio de autoimagen, o sea, van a ser personas que no son estables, no les gusta una carrera, empiezan a estudiar una carrera y luego no les gustó y entran a otra y luego entran a otra y al final nunca terminan de sentir que es algo que les gusta o que es algo que les pertenece porque están constantemente cambiando de gustos, o sea... Sí, y de autoimagen, como dices, ¿no? O sea, y es diferente porque todos tenemos de repente esos días que te levantas y te ves y dices, ay, yo me levanté medio raro, ¿no? O sea, como que hoy no me gusto tanto. Digo, a mí no me pasa, pero... Pero he escuchado. Algunos pacientes me dicen. Pero en este tipo de pacientes son muchísimo más cambiantes, más frecuentes y de repente se ven en el espejo y no se puede y pueden no gustarse y en media hora, una hora ya gustarse y otra vez en media hora otra vez no. Entonces es como muchísimo más ciclador, ¿no? Y entonces eso también los lleva a cambiar mucho de amigos, por ejemplo. No suelen tener, como tienen estas imágenes tan polarizadas, y de ahí que se les denomine coloquialmente, ay, estoy bien bipolar, porque van de un lado de idealización al otro lado extremo de devaluación, pero no es bipolaridad. Ubica, esto es un trastorno límite, estos son los síntomas del trastorno límite. Tienen muchísima dificultad para contener su ira. Recuerdo alguna vez una paciente que me comentaba que en una pelea con su mamá la empujó y su intención no era hacerle daño, su intención nada más era como empujarla, pero al final la mamá se cayó y se terminó rompiendo una costilla, ¿no? Entonces, pues qué frágil la mamá también, ¿no? O sea, digo, tomen así. ¿Qué crees que diga el presidente de Francia después de esto, no? Claro. ¿Qué otro tipo de cosas? Mucho cambio en el estado de ánimo, ¿no? Y aquí sí vemos que en periodo de horas, incluso puede ser de minutos, pueden estar súper bien y de repente pasa algo y ¡pum! Vámonos, me enojo muchísimo y de manera muy intensa. Y ahí es también como donde se confunde coloquialmente el término, ¿no? Eso ya habíamos dicho, no es bipolaridad, es labilidad afectiva. O sea, este cambio tan abrupto de las emociones se llama labilidad afectiva y es característico de los pacientes limítrofes. Mucha presencia de ansiedad. De hecho, casi que yo no sé tú, Rodrigo, cómo lo hayas visto, pero yo en consulta, trastornos límites jamás los he visto solos. Es decir, como que hay una gran comorbilidad con trastorno ansioso y depresivo y de consumo de sustancias. Ajá. Sí. ¿No? Sí. Entonces, casi que no se van limpios estos pacientes. Ajá. Y yo creo que para lograr como eliminar ese tipo como de diagnósticos concomitantes, pues requieren mucho tiempo de terapia y tratamiento, ¿no? Que como tal, este trastorno no es uno que se elimine. ¿Cómo que se elimine? Sí, o sea, que ya digas, ya no tengo TLP en algún momento. No, pero sí. ninguno, ¿no? Sí. Ningún trastorno de la personalidad. No. Sí. Pero bueno, yo creo que sí la depresión sí se quita. Ah, sí, claro. Sí, la depresión sí. O sea, te refieres a los trastornos de personalidad. No se quitan. O sea, finalmente, por ejemplo, y este es uno muy complicado en terapia porque lo que logras hacer es que el paciente, cuando ya entiende todo esto, que además cuesta trabajo entender, que no lo tienes necesariamente tú en tus manos para regular, puedes saber qué causas ¿sí? te están generando que te detones. Que te triggerea. Ajá. Sí. Para que o lo evites o puedas tener otras alternativas para expresar tus emociones. Claro. Otros síntomas de estos pacientes es que suelen ser muy sensibles al rechazo, suelen ser como que yo me lo metaforizo de esta forma, como si tuvieran un radar medio... Un edificio. Este es un radar.
Perrazo. Bueno, un radar como para identificar cualquier conducta del otro o cualquier palabras que ellos puedan interpretar como rechazo. Sí. O sea, el rechazo y el abandono son los triggers, los detonantes más importantes para estos sujetos, y entonces tienden a interpretar mucho alrededor de esto. Y entonces, si tú no le contestas el teléfono porque estás trabajando, seguro ya estás con otro, ¿ah? Y eso los vuelca a tener todo un episodio de mucha ira y de mucho descontrol de impulsos, ¿no? Suelen ser sujetos que se sabotean. Cuando van a cumplir logros, se suelen sabotear porque pues esta parte de la impulsividad lo tienen en todos lados. Entonces, pues si se enojan con el jefe, le van a mentar la madre al jefe, ¿no? Si se enojan con la novia, pues le van a decir que es la más fulana, y luego arrepentidísimo va, perdóname, te amo, yo estaba muy enojado, voy a cambiar, ¿no? Y yo no sé, digo, si hay estadísticas en cuanto a casos de feminicidio. Yo no creo que todos los feminicidas sean antisociales o sociópatas. Yo creo que muchos van en este rubro, ¿no? Que están completamente descontrolados, que están completamente angustiados y que no pueden contenerse, ¿no? Y otro de los puntos característicos es la tendencia a la autolesión o gestos suicidas o incluso intentos. Si, por ejemplo, yo siento algo muy grave, muy fuerte, por ejemplo, yo tenía una paciente que decía, es que cuando estoy muy triste, prefiero cortarme porque entonces ahí sí ya tengo una razón para llorar. Sí. O sea, ¿cómo voy a estar llorando por esto? Entonces ahora me corto y ya puedo llorar por esto. Y además también a veces no saben cómo regular el dolor que sienten, porque sienten un dolor interno impresionante, entonces ese dolor no lo pueden hacer como algo real, entonces lo cambian por un dolor físico. Sí. Y ese es un dolor real que pues va a ir disminuyendo con el paso del día. Es que es más manejable tangibilizarlo que pues ir adentro y poder resolverlo o mitigarlo, ¿no? Es muy complicado. Claro, es que finalmente un dolor físico es más sencillo de tolerar que un dolor tan intenso emocionalmente, ¿no? Y bueno, las conductas autolesivas pueden ir desde el cutting, pero no nada más. O sea, el consumo de sustancias así de grave, o sea, pacientes que saben que, no sé, pues que van manejando a 140 en el río bien borrachos, pues esas son conductas para suicidas también, ¿no? Y es también característico de estos pacientes. Van a estar impulsivos en gastos, de ahí que pueda parecerse a la cuestión maníaca. Van a estar también impulsivos en gestos suicidas. Rodrigo, como que no, a lo mejor no todo el mundo escuchó la parte cuando hablábamos de suicidio. Ojalá podamos distinguir el gesto suicida y el intento suicida. El gesto, la diferencia entre gesto e intento es el daño tisular. Así es como se resumió en ese episodio y se hace como más fácil de diferenciar. El gesto, el daño tisular me refiero a cualquier tipo de lesión a nivel de piel, a nivel de cuello, al haber tomado algún tipo de medicamento. Antes de todo eso, por ejemplo, si yo me pongo el cuchillo en la muñeca o agarro las pastillas o agarro la cuerda, pero no paso de ahí, es un gesto. El gesto puede ser detenido tanto por el paciente como por un tercero, ¿no? O sea, obviamente la gravedad cambia. O sea, si alguien te detuvo antes de lastimarte, es un poquito más grave a que si tú mismo lo hiciste. Claro. Y claro que también, si tú vas con la intencionalidad de hacerte daño y te pones enfrente de alguien con un cuchillo, pues dices, bueno, la intencionalidad probablemente es baja. Pero si estás escondido en un lugar donde a lo mejor no quieres que nadie te vea, pero aún así te cachan, a pesar de ser un gesto, grave, la intencionalidad es mayor. Y entonces estos pacientes tienden a tener ambos. Tienden a tener tanto gestos como intentos, ¿no? Y puede estar desencadenado sobre todo por tendencia a tratar de evitar esa parte del rechazo o el abandono. O sea, ese es el trigger más importante, ¿no? Entonces tú imagínate con todo esto que acabo de decir, súper inestables, súper impulsivos, una ira. Kernberg, que es uno de mis psicoanalistas favoritos, decía que es como si los... Herbert dijo. No, Herbert. Tú no eres psicoanalista. No creo, don Edificio, no. Otto Kernberg hablaba mucho, de hecho casi que toda su obra se centra en la problemática limítrofe, y él justo hablaba de que estos pacientes pareciera que ya a nivel como biológico, como que nacen con más tendencia agresiva, o sea, como que ya traen de entrada más pulsión de muerte, ¿no? O sea, para ponerlo en otras palabras, y efectivamente, o sea, es un odio.
O sea, estos pacientes sienten un odio que es difícil de ver en otros pacientes. Y no solo odio. O sea, yo siempre los he considerado, y cuando hablo con alguno que tiene este tipo de diagnóstico en el consultorio, son pacientes que sienten más. La tristeza la sienten más, la alegría la sienten más, el odio lo sienten. Entonces son estas emociones como desbordadas, donde no pueden con todo eso, ¿no? Y obviamente que todo esto en conjunto los vuelve sumamente caóticos. Claro. O sea, si podemos describir en una palabra cómo es todas estas consecuencias, es caos. Sí. Estos pacientes tienen caos en todos los ámbitos de su vida. Tienen caos en el trabajo, tienen caos en la familia, tienen caos en las relaciones. Son estas relaciones que cortan, vuelven y luego ya se agarran a madrazos y luego ya volvieron y te amo y te adoro y nunca va a volver a pasar. Ahí entra lo que dices de la psicopatología se empata, ¿no? O sea, mire, claro, una paciente o un paciente, porque también hombres ahí con trastorno límite, se ven más mujeres, pero sabemos porque son las que buscan más ayuda, ¿no? Pero no porque se presente más en mujeres. No porque se presente más en mujeres. Entonces, un paciente con el trastorno límite o con rasgos límites suele empatarse más con un paciente con rasgos antisociales. Sí. Y ahí es la receta. Se hace el batidero ahí horrible. O con otro límite, ¿no? También. O con otro límite. Sí. No es casualidad con quién estás. O sea, pregúntate cómo está tu relación y ubica que mire, así, con estas manitas. Ahorita que ya hay video, así, estamos empatando con nuestras parejas. O sea, patología se empata en el buen y mal sentido. Estamos siempre al nivel de nuestras parejas. Entonces, imagínate todo el caos que hay alrededor de estos pobres pacientes. Y digo pobres en el entendido de no con conmiseración, sino decir, genuinamente sufren mucho. O sea, son pacientes que la vida les pesa, pero por este nivel de ansiedad y de activación, porque no pueden con el abandono, no pueden con la vida en ese sentido, y por eso hacen todas esas estrategias para evitar sentir tanto abandono. Son manipuladores en ese sentido de no te vayas, si te vas me mato, es que yo no puedo estar sin ti, o tendencias agresivas cuando pasa, ¿no? O sea, entonces, mucho caos. Que todo esto que sienten tiene que ver principalmente con 3 causas, aparte de la genética, ¿no? Que está ahí presente. Una es que tuvieron realmente un abandono real en la niñez. O sea, que sí lo vivieron así, la mayoría de ellos, o no necesariamente tan real, pero siempre existía ese miedo al abandono. Yo pensaba en algún momento yo trabajé en un albergue para niñas. Eran niñas que se les quitaban a sus papás o que por alguna razón los mismos papás las habían dejado allí y se ponían muchas veces en adopción o se mantenían en el albergue mientras los papás se podían hacer aptos para cuidarlos, que rara vez pasaba que regresaban con sus papás. Entonces eran niñas era un albergue de niñas únicamente, eran niñas que no reconocían una mamá con todas las circunstancias en cuestión de amor que una mamá podía ofrecer y veían una mujer y era mamá. Sí, o sea, fíjense qué terrible saber que sí existe algo que se llama así, pero tú no poder saber cómo se siente eso, ¿sí? Entonces, y de pronto eran niñas que a veces se daban en adopción y tenían esta onda de ir a abrazar y como darse cuando había veces que las regresaban. Se oye terrible lo que estoy diciendo, como si fueran un paquete, pero las regresaban. Entonces, si ya la vida te dijo que las 2 personas más importantes de tu vida emocional te abandonaron y luego te ponen en adopción y también se te comprueba esto, pues entonces sí vas a tener un miedo real al abandono y sí vas a tener esta angustia de la que hablaba Carla, y en estas estrategias, aunque son muy desadaptativas, finalmente son estrategias que busca la persona para no sentir esa angustia, pero viene desde niños. O sea, imagínense, tenía yo el caso de una niña de 2 hermanitas que la mamá estaba en un albergue. Hay albergues que sirven o funcionan para proteger a las mujeres que han vivido violencia. Y entonces la mamá dice, bueno, ya estamos aquí a salvo y demás, ya que no estoy tan lastimada físicamente y psicológicamente he tenido ayuda, ahora voy a salir a trabajar, ahí hay guardería. Y entonces salió a trabajar y como cuando se va por los cigarros y nunca vuelves, ¿no? Nunca volvió, ¿sí? Y entonces las niñas de pronto cada tanto, me acuerdo que preguntaban, oye, ¿mi mamá ahora sí va a venir?
O sea, eso es vivir en el abandono todo el tiempo. Y son niñas que además de eso son institucionalizadas y que por más que tú puedas ofrecerles las necesidades primarias, no les puedes ofrecer esta parte de contención, esta parte materna. No puedes, no sucede. Entonces son niñas que seguramente no se van a relacionar con otros fuera de estos entornos de una manera funcional. También otra causa es la vida familiar disociada. O sea, estas familias no quiere decir que cuando hay una separación de los papás todo se tiene que vivir terriblemente, porque luego hay gente que se mantiene en matrimonios que por los hijos, que luego a mí me parece un argumento bastante pedorro. Nunca es por los hijos. Nunca es por los hijos. Siempre es por tu incapacidad. Los puedes poner como sí. pretexto, ¿no? No, nunca es por los hijos. Y tampoco tiene que ser una tragedia cuando los papás se separan, porque tendríamos que poder trabajar y bueno, en un mundo ideal. Pero pasa que hay vidas familiares disociadas donde, y ojo, no necesariamente donde los papás están separados. Por ejemplo, estas mamás narcisistas. Uf. Sí, soy una mamá, estoy aquí, tengo aparentemente esa función social y se ve, pero llego a tener una importancia únicamente conmigo y tú como hijo solo sirves para retribuirme cierta cuestión propia, entonces yo no te puedo mirar y por lo tanto, aunque yo sí esté ahí físicamente, tienes un abandono de mí, un abandono emocional, ¿sí? Entonces, no necesariamente cuando los papás se separan, yo puedo sentir esta disociación o este abandono de mis papás. Pero cuando se separan, empiezan los niños y las niñas a tener dos sistemas de crianza completamente diferentes. Y ese no es tanto el tema. El tema es que en un sistema de crianza se invalida lo que hacen en el otro y en el otro se invalida lo que hacen en el otro. Y entonces el niño, como quiere a ambos papás, ¿sí?, empieza a tener muchos sentimientos de culpa y de entrada, hay algo que luego mis pacientes no me creen. Cuando un matrimonio se separa, cuando una pareja se separa, por alguna razón, si tus hijos están entre los 3 a 7 años, piensan que ellos son los culpables. Claro. Sí. Ustedes podrán decir, no hay lógica en eso, nunca es un niño el culpable de eso. Claro que no hay lógica, pero el niño, por el nivel de desarrollo, por la etapa de desarrollo en la que está, piensa eso. Sí, porque es egocéntrico de naturaleza. Porque es egocéntrico. Es normal en un niño. ¿Sí? Entonces, y como nadie se encarga luego de explicarles las decisiones de los adultos, no nos encargamos de bajarlas a los niños en un lenguaje muchísimo más simple y más entendible. Entonces los niños se quedan sin saber qué va a pasar y diciendo, si hoy amanecí ya sin mi papá aquí, ¿verdad? Bueno, no dicen no dicen así, ¿no? Pero dicen, ¿qué onda? O sea, si este señor, que es el más importante, se puede ir, todo el mundo se puede ir. Claro. Y entonces, aunque lo sigas viendo, en tu cabeza ya hay, como dicen algunos psicólogos, esa herida de abandono y por alguna razón, si no lo trabajas cuando eres adulto, vas a comprobarte que toda la gente que se relaciona contigo en un vínculo amoroso se tiene que largar. Y eso es terrible. Otra causa es cuando hay un abuso sexual, físico o emocional, de manera repetitiva y prolongada, no hay forma de que esa persona, ese niño, no tenga cuando es adulto turbulencias. Yo, si asocio algo, este trastorno límite de la personalidad es a la turbulencia. Sientes turbulentemente, o sea, imagínense un mar que no está en calma, así sientes y así sale. ¿Sí? En psicoanálisis, si hablamos de las estructuras de neurosis y psicosis, el trastorno límite de personalidad, por eso se llama así, está en el borde, en el límite entre la neurosis, que es donde tengo que reprimir para tener conductas adaptativas y donde no. Entonces, los pacientes que tienen trastorno límite de pronto hacen cosas que se nos van hasta acá un poquito, ¿sí? Y de pronto llega un momento donde la emoción es tanta, viene como el desquite, yo lo veo así, porque no piensas, no razonas, no nada, solo quieres como quitar o bajar esa energía que tienes. Dañar. Sí, y es que ese es el límite entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Y entonces vienen, y eso es algo súper interesante, esto es como episodios micropsicóticos que pueden llegar a presentar y definitivamente lo saca de la realidad. Que ¿no? Conforme va avanzando este trastorno y no tiene atención, ya no son micro, o sea, se van convirtiendo en cosas más cabronas, ¿sí? Y si lo gacho de esto, y si le metes sustancias, bueno, ya puedes a veces no volver.
¿sí? Sí, sí te puedes quedar en el viaje. Y luego pasa que cuando estás acá y regresas, cuando ya gastaste toda esta energía y regresas, viene la culpa. Y es ahí donde estos pacientes sufren bastante, porque todo es turbulento. Carla lo mencionaba con esta palabra de caos, y es así, pero tienen que entender que no es un caos porque yo quiero, es un caos que me da toda esta turbulencia, y esta turbulencia empezó no elegida. Yo no elegí un ambiente donde me abandonaban realmente o imaginariamente, o donde había una vida familiar disociada, o yo no elegí un abuso sexual prolongado o emocional de toda mi vida. No lo elegí. Y no tengo otra forma, por increíble que parezca, de amar al otro más que desde la angustia. ¿No? Ahorita que dijiste de la culpa, por ahí leí que cerca de entre el 8 y el 10% de los pacientes que tienen este tipo de trastornos se llegan a suicidar. O sea, la suicidalidad en estos pacientes es alta. Sí. Entonces, por esta turbulencia y luego el regreso a la sensación de culpa, de esta autoimagen que cambia constantemente y que va oscilando tan polarizadamente, ¿no? Que ahí el diagnóstico luego... Yo sí creo que llega, no puedo decir que tardíamente, pero no es sencillo. No, yo cuando roté en UPIC, Unidad Psiquiátrica de Intervención en Crisis. No porque tú estabas ahí, ¿verdad? No, afortunadamente no tuve que estar ahí. Justo decía el médico que era nuestro jefe ahí, el psiquiatra, decía, si no saben qué tiene, seguro es límite. O sea, porque... Ahí te voy a contar algo de la medicina. En la medicina existen enfermedades que les llamamos las grandes imitadoras. Y las grandes imitadoras hay en todas las especialidades. Por ejemplo, la tuberculosis, la sífilis, la enfermedad celíaca, el lupus. Son enfermedades que parecen ser otras enfermedades. Entonces son las grandes imitadoras, porque hay que hacer muchos estudios para llegar a ese diagnóstico, ¿no? Pero pueden pasar por un gran grupo de enfermedades. Y en psiquiatría consideramos al trastorno límite como la gran imitadora de la psiquiatría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ser bipolaridad, depresión, ansiedad, TDA. Entonces puede pasar por muchos diagnósticos. Además, puedes tenerlos todos los que acabas de decir. Sí. O sea, está cañón. Y aparte trastorno límite. Ya te estoy viendo como Dr. House, Rodrigo. O como el gran imitador. Porque llegué cojeando. Sí, por eso sí, por eso. Sí, justo ha de ser. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del trastorno límite? Bueno, pues hay que ir a los diagnósticos, ¿no? O sea, ¿cómo diagnosticamos? A los criterios diagnósticos. Habíamos hablado de los criterios diagnósticos en cuanto a que tienen que tener, bueno, este patrón de inestabilidad que ya mencioné, ya no voy a volver a mencionar, pero tiene que tener la presencia de 5 o más de los que voy a decir, ¿no? Un esfuerzo desesperado para evitar el abandono. Este abandono puede ser real o imaginario. Tiene que tener unas relaciones inestables que fluctúan en esta parte que yo decía de la idealización y la devaluación. Váyale contando, váyale puntuando a sí mismo o a su querida. El sentido de sí mismo que está inestable, o sea, ya cambié 3 veces de carrera, ya no me gusta, ya cambié de amigos, ya no sé quién soy, ya no me gusto, etc. La impulsividad en 2 o más áreas que podría dañarle, ya sea en la cuestión sexual, tener atracones, por ejemplo, de comida, tener consumo de sustancias como muy impulsivamente, o también conducir un vehículo impulsivamente. Por otro lado, tenemos el comportamiento o los gestos suicidas o amenazas. Pueden solo ser amenazas o también automutilaciones. Sentimientos persistentes de vacío. Eso es súper característico. Estos pacientes no sienten, o sea, que están llenos con nada. Y entonces se emborrachan, pero no se llenan. Entonces sexo, pero no se llenan. Entonces compran, pero no se llenan, ¿no? Entonces no están comprando las cosas adecuadas. No es cierto. Es broma, pero en realidad pues siempre van a tener esta sensación de vacío que no lo llenan con nada. Y por último, casi último, esta ira que es inapropiada, que es mucho más excesiva que con cualquier otro tipo de pacientes, que esto evidentemente le lleva a tener problemas para controlarse. Y un pensamiento paranoico, un pensamiento que puede ser con síntomas medio disociativos también. O sea, paranoico, por ejemplo, en el sentido de decir, por si estoy en una pareja, ya estás pensando en alguien más, ya, a ver, déjame ver tu celular, es que tienes que darme todas las claves, etc., porque tienes esta suspicacia constante de que va a haber o va a venir este abandono,
¿no? Básicamente esos son los criterios. Y de todos estos que acabo de mencionar, con que cumplas 5 y que además estos 5 te generen un malestar en varias áreas de tu vida, como dije, no nada más en las relaciones, sino familia, escuela, etc., pues probablemente tengas el diagnóstico de un trastorno límite. O sea, esto que estamos diciendo no es suficiente para que tú digas, yo tengo trastorno límite. O sea, no porque estén en bronca constante con su pareja, digan, es por esto, es por culpa de esto. No, eres medio no sano, tóxico y vete a revisar, ¿no? Claro. Y que para poder llegar a este diagnóstico, como tú decías, o sea, vas a tener que tener una serie de entrevistas con un profesional de la salud mental que tiene esto muy claro, porque de lo contrario pues este programa, aunque es desde la ciencia, aunque es desde lo avalado científicamente, no te faculta para que te diagnostiques. Ni a otro. Ni a otro, sí, ni a ti ni a nadie más. O sea, pero sí te puede prender estos foquitos de decir, caray, esto no va por ahí, pues hay que ir a revisarlos, ¿no? Claro. No vaya siendo. No vaya siendo que sí seamos. Es para que uno le nazca eso. Y bueno, pues el tratamiento. El tratamiento de los trastornos de personalidad son básicamente la psicoterapia. Ese es el tratamiento base, ¿no? O sea, la psicoterapia que también puede obviamente incorporarse tratamiento farmacológico, medicamentos que puedan ayudar a mitigar sintomatología que esté presentándose en ese momento. Entonces el tratamiento multidisciplinario es necesario, pero la base va a ser siempre la psicoterapia, que te va a ayudar para aprender habilidades, para regular y para controlar y afrontar este tipo de cosas, ¿no? La psicoterapia pueden ser de diferentes tipos y el profesional que te está viendo pues utilizará las herramientas que considere necesarias para cada persona. Porque nuevamente, que tengas trastorno límite no significa que otra persona con trastorno límite tenga los síntomas o los mismos síntomas que tú. Entonces no va a requerir lo mismo que tú, ¿no? El contexto social hace que todo cambie. Entonces a lo mejor alguien, y lo vemos por ejemplo en las actrices, ¿no? O sea, sabemos que hay actrices con diagnóstico de trastorno límite, pero las entrevistas están perfectas y en los programas están perfectos, pero ya luego se van a juicio con el esposo y ahí empiezan a salir tantas cosas que dices, obviamente, y este caso muy sonado de Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? O sea, ella creo está diagnosticada con trastorno límite, pero obviamente antes de esa situación pues nadie lo sabía y el contexto hacía que ella estuviera muy tranquila y muy regulada en ciertos lugares. En la apariencia. En la apariencia, pero ya en la cuestión de pareja, pues ahí todo. Que también, como ustedes lo dicen, las mentes se empatan y la mente del Deep, aunque me guste, ¿no? Y no le decía que no para un domingo modorra, pues como quiera, sí está bastante dañado también. Claro. Sí, mucho consumo de sustancias de toda la vida. Sí. Digo, la psicoeducación también es algo súper importante. Aprender del diagnóstico te ayudará un chorro. Yo siempre les digo a mis pacientes, el conocimiento es poder. O sea, el que tú sepas cómo es tu diagnóstico, qué puede pasar, es el inicio para un buen tratamiento, ¿no? Y esta psicoeducación ayudará muchísimo también a regularte y a evitar también esta parte que creo que son de los pacientes que más sufren esta parte del estigma, ¿no? Justo iba a decir del estigma. O sea, sí hay que conocer el diagnóstico definitivamente y como tal decirle, oye, tú tienes un pero tampoco a nivel de etiqueta. O sea, es más bien a nivel de entender como tú padecimiento y qué puedes hacer al respecto. O sea, no, ahí va el trastorno límite, porque también ha pasado, a mí me han llegado pacientes con el tocho así de que ya me fui a hacer estas pruebas y soy trastorno límite de la personalidad, ¿no? O sea, yo normalmente cuando eso pasa, yo esto lo pongo de lado y claro. A ver, cuéntame, o sea, ¿qué está pasando? Porque no eres tu etiqueta, o sea, no eres tu diagnóstico. Y eso no te define. O sea, sí te genera mucha problemática, pero hay cosas que sí puedes hacer y hay herramientas que sí puedes aprender. Y para eso es la importancia de la terapia. Claro. Y eso pasa también, fíjate, en el ámbito médico y en el ámbito profesional. O sea, un paciente con trastorno límite en el área de la medicina ya es un paciente que se ve diferente, ¿no? O sea, el médico ya no la trata igual, ya de repente se suele tratar al paciente por el diagnóstico, sin en realidad tomar en cuenta todo el resto de las cosas que puede estar viviendo la paciente o el paciente, ¿no? Entre las terapias que funcionan un poco más, hay varias, pero por ejemplo la cognitivo-conductual es muy valiosa. Socorrida. Es muy socorrida porque te hace
darte cuenta de que algunas creencias que tienes son distorsionadas y te ayuda como a recapitular y a en realidad que esos pensamientos no se vayan por ese lado. Y está también la dialéctico-conductual, que puede ser ya sea grupal o individual, que te ayuda también al control o a gestión de las emociones. En los medicamentos, desafortunadamente la FDA no ha dicho que existe un medicamento para el trastorno límite de la personalidad. Se tratan aquí síntomas, ¿no? Entonces, por eso, de repente, en este tipo de trastornos, la psiquiatría a lo mejor entra como un acompañamiento para la sintomatología. Obviamente, medicamentos antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del ánimo pueden ser de mucha ayuda. Los antipsicóticos en el entendido no de porque estén, exacto, que no porque estén psicóticos, Sí, no. sino porque el tratamiento para la impulsividad o el medicamento para la impulsividad es el antipsicótico en dosis bajas. Que luego escuchamos antipsicótico y se ya nos estoy vuela loco, la ya estoy cabeza, psicótico. No, bueno, pues hay dosis que pueden ayudar a otras cosas que no sean la psicosis. Claro, o de repente que el paciente va y busca en internet y dice... Sí. Como me estás dando para medicamento esquizofrenia. Ajá, para Eso pasa esquizofrenia, muchísimo. claro. Yo no ¿Sí? tengo esquizofrenia. Y le Sí. digo, no, yo sé pues que no tienes. Sí. No, por supuesto que no. Obviamente la hospitalización también es algo muy socorrido en este tipo de pacientes y se llevará a cabo para, número 1, evitar que te dañes, ¿no? O que dañes a alguien más. Y número 2, también para ayudarte como a gestionar de repente cuando ya estás muy desbordado, gestionar ciertas emociones. La recuperación va a llevar tiempo, no es algo de 1 o 2 sesiones, ¿no? Son años de trabajo y por eso la red de apoyo que vas a ir haciendo también a nivel profesional es muy importante. Y personal también, porque este trastorno es un trastorno que casi no conocemos. Lo vemos mucho, es muy común, pero no le No podemos sabemos poner nombre. el nombre, ¿no? Y entonces, si tú llegas con alguien de tu familia y lo cuentas, si no tiene la sensibilidad necesaria, no te lo cree. Y no cree que hay cosas que tú no puedes regular y habla únicamente de, pues ya no seas así, pues ya no seas tan enojón. intenso, ya no te enojes y así no son las cosas. En las relaciones tanto familiares como de pareja va a afectar porque vas a tener una codependencia, ¿sí? En tus vínculos, o sea, vas a realmente sentir que te mueres si alguien se va, sea quien sea, porque no toleras, como ustedes lo hablaban, esta sensación de soledad, porque viene un vacío que realmente es un vacío y se vive en soledad y no lo toleras. Entonces va a haber una codependencia, o sea, el famoso en pareja, ni contigo ni sin ti. Ya sé racionalmente que tú me haces un daño terrible, pero no quiero que te vayas. Pero cuando estoy contigo te daño, me dañas y lo que sea. Contigo ni sin ti, eso sucede mucho en las personas con TLP. Otro es la intensidad. Como ustedes lo decían, son pacientes que realmente, si una emoción se puede sentir al 100, ellos lo viven al 1000. Y entonces en esa vivencia de esa magnitud no logras para nada controlarlo. En las relaciones y en los vínculos va a haber esta dicotomía, o sea, vas a polarizar tus emociones y hoy te amo con todo mi corazón, pero mañana, no importa lo que haya pasado, o incluso si no ocurrió nada, te voy a odiar, no quiero verte. ¿Sí? Y así, en subir y bajar de emociones van a atraer a las otras personas y las personas que están alrededor, al no entender qué pasa, van a sentirse no amadas, van a sentirse no valoradas y van a tener todo el tiempo la incertidumbre de ese vínculo. Entonces eso también es bastante terrible. Van a tener conflictos. A ver, todas las relaciones interpersonales conllevan conflictos, pero conllevan conflictos que pueden hacer que el vínculo, sean de familia o sea de pareja, evolucione. Vamos a ir aprendiendo. Pero los conflictos que se pueden dar con una persona con TLP son exagerados. De verdad, cuando la persona los exprese, tú no te vas a encontrar a veces con herramientas para poder resolverlos, porque hay cosas que te va a decir, hay cosas que va a hacer que tú no vas a poder sostener. Entonces, los conflictos ahí son exagerados. Otra cosa que es muy común con este tipo de pacientes es que tienden a irse al lugar de la victimización. Aun y cuando yo sea quien no estoy regulando tal o cual emoción y estoy siendo impulsiva, sí, yo te rayé todo el coche, sí, y golpeé a tu jefa, que no sabía que era tu jefa y pensé que era una cualquiera, sí, porque tú no me hablaste en 2 horas. Tú fuiste el culpable de mi acción, o sea, no se puede así. Entonces van a estar en la victimización. Y recuerden que desde psicología, cuando te victimizas, siempre no hay posibilidad de cambio. Eso paraliza la victimización. Después se van a sentir completamente ante cualquier vínculo que tengan incomprendidos.
aun cuando canses a la otra persona, aun cuando agotes emocionalmente y la gente termina diciendo, sí, está bien, tal, lo que sea, vas a tener esta sensación constante que nadie te entiende, de que estás solo en el mundo. Aun cuando tengas gente, aun cuando tengas una red de apoyo, tú vas a tener una sensación constante de que eres el incomprendido del universo. Y por último, vas a tener, como lo dijo Carla, una tendencia a autosabotearte, principalmente sí en tus relaciones, porque si no trabajas con esto, vas a tener que comprobarte que la vida emocional es abandono tras abandono. Y está bien gacho vivir así. Sí, estos pacientes sufren mucho. A nivel transferencial, ya en la relación terapéutica, son pacientes que suelen posicionar también al terapeuta en este mismo aspecto. Y entonces, no sé, por ejemplo, me ha tocado tener pacientes que me dicen cosas como, ay, hoy vienes demorado, tú y yo sabía que estábamos conectadas, se me hace que tú, me han dicho que eres la mejor terapeuta, estoy encantada de que tú seas mi terapeuta. 2 semanas después, estoy pidiendo cambio de terapeuta porque tú... Ese morado ya no me gusta. Sí. Ese morado está bien feo. Sí, o sea, estoy pidiendo cambio de terapeuta porque tú no me entiendes, porque tú no sabes, o sea, tú ni siquiera has vivido esto, o sea, son pacientes que te llevan a ti misma como terapeuta a ponerte primero en un pedestal y luego te devalúan. Y si tú no estás bien formado como terapeuta, te la compras. Sí. O sea, ahí... Pensé que iba a decir, te la pelas. Yo no diría jamás eso. También. Yo solo diría López Dóriga. Ay, me asusté por un momento. Pero bueno, fíjate, si tú no estás bien formado Claro. y bien trabajado como terapeuta, pues te enganchas en ese caos y en ese ímpetu del paciente y pues te lleva, ¿no? O te tratas de defender o no es por ti. Así se relacionan con todas y cada una y de ahí la importancia que tú puedas devolverle esta tendencia. O sea, ¿te das cuenta cómo ayer era yo wow y hoy soy así? Así como tu papá, así como tu mamá. Y eso es lo que hacemos, bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? O sea, demostrar un poco cómo te estás relacionando y lo que generas en el otro para que eso te dé la herramienta para poder inhibirte un poquito, o sea, no inhibirte, como regularte exactamente, ¿no? A mí me ha tocado decirle a pacientes, bueno, a mí me pagas para que yo te pueda explicar esto, esta es mi chamba, pero allá afuera, a la gente que tú le haces esto, se va. Y es lo que menos quieres, o sea, tú estás temiendo el abandono y lo que generas es que te abandonen. Y entonces... Es cíclico. Es algo cíclico, claro. Porque dice, claro, pues se iba a ir, por supuesto. Ajá. Aunque sí. seas tú o el que esté generando el que se vaya, ¿no? Y de ahí la importancia de hacerles entender que eres, o sea, tú el que está generando muchas veces, no en tu infancia. En tu infancia no es tu culpa, no fuiste tú el causante, pero en tu actualidad, ya como adulto, en tu manera de relacionarte, sí eres tú. Inconscientemente, obviamente conscientemente es lo que más temes, pero inconscientemente es lo que provocas. Entonces, Y a eso vas a terapia, a hacerte consciente Exactamente. de lo que no eras consciente cuando eras niño, ¿no? Exactamente, porque una vez que tú te puedes hacer consciente que generas el rechazo, que generas el abandono, puedes hacerte cargo. Claro. Y entonces las ganas de comportarte como antes nunca se te van a quitar probablemente, pero sí puedes bajarle 40 rayitas. Y a mí esto es de las partes que más me gustan de mi profesión, porque me toca ver día con día pacientes que tienen este diagnóstico, que tienen otros y que pueden llegar a decir, ¡uy! O sea, ya no hago esto, ya no hago lo otro. O sea, me dan ganas de bailar el jarabe tapatío y decir, qué chido. Ya baila otra cosa, Carla. No, es que Sopa de caracol eso o es, algo. el jarabe tapatío es cuando los pacientes van chingón. Oye, o también no estar en los lugares que te puedan llevar a esos puntos Claro, de no te descontrol, pongas ¿no? de pechito. Claro, si tú sabes que con un grupo específico de personas tú no te puedes controlar, pues no vas y empiezas a hacerte a un lado. No es tanto que ya dejes de pensar diferente o que ya actúes normal o diferente con esas personas, sino a lo mejor ya me conozco, no estoy ahí, no me pongo en ciertas situaciones que van a hacer que me descontrole, ¿no? Sí, ya sabes que el cucaracho saca lo peor de ti. Claro. Caracho. Amo el término cucaracho. Pues aléjate del cucaracho. O sea, Ujú. o la cucaracha, o sea. Y pues bueno, vamos a empezar las conclusiones. Yo quiero enfatizar la necesidad de la empatía y de la comprensión a este tipo de pacientes. De verdad son pacientes que sufren mucho y que sufren también mucho estigma por parte tanto de la comunidad médica como de la comunidad en general.
Recordarles que si tú estás luchando con algo, con este trastorno, o conoces a alguien que esté luchando con este trastorno, busquen siempre este apoyo psicoterapéutico, este apoyo psiquiátrico. Sí hay una esperanza para tener una mejor calidad de vida y de no vivir sufriendo. Yo les diría que los trastornos de personalidad existen, que hay cosas más allá de lo que nosotros podemos regular. Y yo últimamente he pensado en algo, creo que difícilmente, de verdad muy difícilmente alguien se sana solo. Pidan ayuda. No pasa nada, no te define, no te hace débil, incluso creo que te hace más consciente de la plenitud que puedes llegar a tener. Qué bonito, y va en este tenor también lo que yo quiero decir, no tienes que sufrir solo, o sea, sabemos nosotros los que nos dedicamos a esto y que tenemos la información, que está horrible tener esto, o sea, que se siente terrible, que es un nivel de angustia brutal, tanto para ti como para tus allegados. Entonces, estamos hablando del paciente limítrofe, pero también los familiares directos de un paciente con este diagnóstico también tienen que estar en un tratamiento, porque venimos de una crianza de la que ya hablamos, que probablemente las cosas no fueron tan bien. Entonces, pues acérquense a los profesionales de la salud mental. El dolor, el sufrimiento no tendría que estar perenne siempre ahí. O sea, todo mundo vamos a sufrir, pero hay maneras de sufrir, o sea, hay formas. Entonces, acércate a los profesionales. Y pues muy bien, muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado este episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Oigan, y ya mero cumplimos un año de estar aquí al aire y vamos a hacer algunas cosas padres, importantes. Órale, muchísimas gracias por todo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Adiós. Bye.